Quizá esté enfrentando el fallecimiento de un familiar que dejó bienes, pero no otorgó su testamento. ¿Quieres saber cuáles son los pasos a seguir? ¿Quiénes son los verdaderos herederos y cómo lograr que el patrimonio intestado se distribuya de forma justa y sin tantas complicaciones? Pues nosotros le brindaremos hoy información clara y sencilla sobre las sucesiones intestamentarias y juntos descubriremos cómo llevar este sensible proceso en notaría. Somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y le damos la bienvenida a Fe Pública, el espacio donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, y todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del Sistema de Cable Local, en www.ujat.tv, y también nos puede escuchar en el 96.1 FM Radio UJAT y Facebook Live UJAT. Así que como cada semana, permítanos ser su guía más confiable, pues le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Muy buenas noches, estimado amigo, gusto saludarte. Hola Pau, buenas noches, un gusto estar aquí contigo y con todo nuestro auditorio en este programa. Además, con un invitado especial, el maestro Jesús Fabián Taracena Ble, notario titular de la notaría número 39 del municipio del Centro. Fabián, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. Y bueno, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria del maestro Fabián. Vamos a regresar ahorita para platicar con él y que nos platique acerca de su vida, de su historia. Así que vamos a ver la semblanza. Adelante, video. Jesús Fabián Taracena Ble es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Olmeca de Tabasco. Ha participado en diversos cursos, diplomados y talleres relacionados con la función notarial en materia de contratos, impuestos, tópicos notariales, integración de expedientes, entre otros. De 2006 a 2014 fue notario público adscrito a la Notaría número 1 de Cunduacán, Tabasco, y de 2015 a la fecha es titular de la Notaría Pública número 39 del municipio de Centro. Hoy, en el estudio de Fe Pública, Jesús Fabián Taracena Ble. Pues muy interesante la trayectoria de Fabián, que además de ser un notario pues, bastante joven, ya tiene una trayectoria muy amplia en el derecho notarial. Y Fabián, pues además vienes a romper un poquito con la hegemonía de puro Juchimán, ¿no? Sí. Platícanos un poquito. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Digo, vienes de una trayectoria de una familia de abogados, pero bueno, platícanos un poquito por qué te inclinaste por el Derecho, por qué no estudiaste aquí, platícanos un poquito de tu vida. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Paola, Guillermo. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Y por otro lado, en lo que me preguntabas, pues decidí estudiar Derecho porque me crié en el ejercicio del derecho, ¿no? Desde el principio, al igual que ustedes. Fuimos criados casi en notaría y desde muy pequeño mi papá nos llevaba ya a la notaría a trabajar, a hacer cosas, a sacar copias, lo que se podía para tenernos ahí ocupados, ¿no? Éramos 5 hermanos traviesos, entonces ahí tenían que meternos. Y de ahí pues decidimos estudiar fuera porque mi hermano más grande marcó el camino y él fue el que primero decidió salir de aquí a estudiar precisamente al ITAM, y ya de ahí mi hermana, mi otro hermano, yo y Gregorio también, hermano más chico, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa fuera de aquí, y ya de ahí regresar pues, a poner en práctica lo que se ha aprendido fuera. Es muy común para muchos jóvenes que cuando llega el momento de estudiar la universidad deciden probar nuevos rumbos, y creo que también cuando hay la posibilidad eso te abre un panorama distinto. ¿Cómo crees que tu estancia fuera ayudó, abonó y qué te hace volver? Sí, mira, abonó muchísimo en creo, la forma de educarse, ¿no? Conoces nuevas experiencias, gente que ha vivido otras cosas que tú no has vivido. Finalmente nosotros veníamos, no de Villahermosa, de Cunduacán,
Entonces, salir en ese momento y llegar a una universidad como el ITAM, pues fue un reto importante, ¿no? De gente que ya venía leyendo de manera normal, habitual, y nosotros teníamos todavía esos rezagos, ¿no? Y empezar pues a ponerse a la par, y la verdad es que fue un reto importante y eso nos ayudó, porque al final creo que de todo el reto que significó la universidad, pues nos ayudó a fijarnos más retos, ¿no? y a ver cosas que a lo mejor para algunas personas pueden considerarse muy difíciles, como estudiar o hacer un documento o hacer una propuesta legislativa o hablar o hacer un documento de algún tema en particular, y creo que a nosotros nos facilitó mucho la competencia de ahí en la universidad, ¿no? Además nos platicas que, bueno, tienes 4 hermanos. Sí. Bueno, además de tu hermano Gregorio, que es abogado, tienes un hermano arquitecto. Sí, somos 5. El más grande es economista, vive en la Ciudad de México. Mi hermana es psicóloga, mi otro hermano es arquitecto, yo soy notario público, y Gregorio, que es el más chico, que también es notario público ahí en Cunduacán, ¿no? ¿Y qué tal fue convivir y crecer con un papá notario, tu hermano igual notario? Creo que en tu casa siempre se hablaba de derecho, ¿no? Siempre, hasta la fecha. Hasta la fecha tenemos comidas familiares. Bueno, los pleitos ahí en esa casa, ¿no? Y se discuten temas interesantes de derecho o cosas que vemos pues en el día a día, o algún asunto que nos llegó, etcétera, ¿no? Como seguramente igual les pasa a ustedes, ¿no? Que también son de familia de notarios. Y pues con mis hermanos y en Cunduacán, pues la infancia fue una infancia maravillosa, con mucha libertad. Pues hacíamos prácticamente, o sea, todo lo que quizás ahora hay muchas cosas que no se pueden hacer, o no dejamos a nuestros hijos hacerlas, Claro. ¿no? Pero teníamos la libertad de andar por todos lados y crecer con muchísimos amigos, y amigos de todos los estratos sociales y de todas las comunidades, etcétera. Entonces fue una infancia muy bonita en Cunduacán. Y hablas de los retos respecto a la cantidad de lectura y a la calidad de lectura que hay en otros estados, y que de repente acá nos cuesta un poco más de trabajo. Tu papá es un gran escritor, se ha dedicado a las letras, y creo que eso a ustedes los ha fortalecido mucho y les ha abierto también ese panorama de manera distinta. Sí, claro. Ahí mi papá, por ejemplo, desde muy chicos nos ponía pues el reto de leer, ¿no? Entonces él nos sacaba algunos libros que tenía por ahí en su biblioteca, algunos libros de cuentos o novelas cortas, y yo no sé si sea correcto o no, yo creo que sí, pero nos pagaba por leer. Funcionó. Entonces, finalmente. Funcionó. Entonces ponía precio a determinados libros, ¿no? Por ejemplo, un libro pequeñito, como unos cuentos, hay un libro de García Márquez que se llama 12 cuentos peregrinos, que eran unos cuentitos, ¿no? Eran 12 cuentos en un libro. Entonces, por cada cuento que leías era 20 pesos, no me acuerdo. Y pues ahí íbamos con emoción leyendo y contándole, oye, ya acabamos este libro, y ya sabíamos que eran, no sé, 50 pesos. Y así. Entonces sí se nos hizo el hábito de la lectura a todos, y eso ayudó en el futuro y hasta la fecha. O sea, hasta la fecha la verdad es que, aunque ya cada vez es más difícil leer en papel, ¿no? Cada vez, pero sí tenemos ese hábito de investigar, de estudiar, de meternos en temas que nos parezcan interesantes. Y además, Fabián, además de que eres muy joven, tienes casi 20 años de notario. Desde que empiezas con la inscripción en Cunduacán y luego te pasas aquí al centro. ¿Cómo fue esa trayectoria de esos años de notario con tu papá en Cunduacán, y luego tomar la titularidad en Villahermosa? Un reto bastante grande, ¿no? Sí, fíjate que precisamente yo me regreso porque venía un proceso ahí de exámenes en el 2006, y me regreso a hacer el examen, paso el examen, me va bien, y de ahí el titular de la notaría, ¿no?, solicitó mi adscripción, que salió en diciembre de 2006. Ya de ahí empezamos en la adscripción. La verdad es que fue un reto importante, ¿no? La notaría empezó a crecer, empezó a
a tener otro tipo de actividades que no tenía, otro tipo de servicios, etc. Y empezó a avanzar. De ahí viene un reto importantísimo que creo que yo lo viví, creo que tú también lo viviste. No, no me tocó. ¿No pero, te tocó? Pero, Bueno. sí Pero lo sabemos. pero lo sabemos. Donde de repente nos informan que nos iban a revocar el fiat a un grupo de notarios sin deberla ni temerla, ¿no? 2014. Entonces empieza esa preocupación de no saber qué va a pasar, van a reponer el procedimiento, no lo van a reponer. Ya ahí se acabó los 10 años que le hemos dedicado a esto. Empezar de nuevo, etc. Finalmente, pues, la Corte en ese proceso ordena reponer el procedimiento y se emite una nueva convocatoria para el examen. Entonces, otra vez nos metemos a hacer el examen, nos va bien otra vez y pues ahí solicitamos una notaría y nos dan la titularidad de la notaría 39, que eso fue en 2015. Y de 2015 para acá, pues ahí en la actividad, en la titularidad de la notaría 39. Oye, ¿y sientes alguna diferencia de la actividad? Yo creo que de alguna forma el poder formarte primero con tu papá te permitió poder tener una formación integral. Sí. Y después tomar la titularidad. ¿Cómo fue esa transición? Sí, sí hay una diferencia importante, incluso por el municipio. O sea, la notaría en municipio tiene otro tipo de servicios, ¿no? que son más recurrentes que la notaría en centro, quizás, ¿no? Entonces, en Cunduacán, por ejemplo, lo que nosotros denominamos mercado abierto es lo más común. Y como tienen mucha presencia en Cunduacán, entonces es un trabajo constante de mercado abierto. Con decirte que mi papá habían ciertos sectores donde decían, no, yo ahí no me meto, porque el mercado abierto era, sigue siendo muy importante en la zona, ¿no? Cuando vienes acá, ves que no es igual. O sea, tienes que entrar a otros sectores, otro tipo de servicios, otras dependencias, etcétera, ¿no? Porque aunque está Cunduacán aquí a 20 minutos, pero la diferencia es muy importante. Y en el tema de ser titular, pues la responsabilidad, ¿no? Ya ahí, siendo adscrito, pues sí, creo que es un periodo de formación que es muy importante que todos tengamos. Ustedes la tuvieron también, ¿no? Sí, claro. Por un periodo considerable, porque es un periodo donde eres responsable de todo lo que estás haciendo, pero igual te sientes arropado, ¿no? Claro. Con el titular. Y llega el momento en que ya eres titular y pues ya la responsabilidad es tuya, ¿no? Ya el 100% de la responsabilidad recae sobre tus hombros. Y ahora que ya estás en esta etapa, ¿cuáles son las nuevas ilusiones, los nuevos sueños que tienes? ¿Hacia dónde quieres llevar tu notaría? ¿Y qué proyectos hay por ahí? Mira, en mi notaría lo que me interesa ahorita es consolidar. O sea, consolidar el servicio, tener un servicio de calidad, ¿no? Un servicio que sea referente en el Estado. Y en eso hemos estado metiendo capacitaciones y demás. Y también consolidando las áreas a las que nos dedicamos, ¿no? Entonces tratamos de no meternos en muchas cosas, o sea, no intentar abarcar más de lo que podemos, que pareciera fácil, ¿no? Pareciera, oye, ¿por qué no te has metido a esto? No, porque no me quiero meter. O sea, claro. Primero requiero consolidar lo que tenemos un muy buen equipo de trabajo, que eso igual ha costado trabajo, claro. Consolidar el equipo. Ahorita yo te puedo decir que tengo un grupo de 20 personas que ninguno sobra y todos están en lo que están, creo que están haciendo bien lo que hacen, y eso ha costado trabajo irlo formando poco a poco, ¿no? Y a futuro, pues yo creo que en el corto plazo consolidar esos puntos que me interesan de la notaría y después vamos a ir viendo. A mí el tema familiar igual se me hace fundamental. Entonces, a mí no me gustaría esclavizarme en el tema notarial y decir amanezco ahí y duermo ahí, ¿no? Estás tratando de encontrar un equilibrio. Exacto, tratando de encontrar un equilibrio entre la parte familiar y la parte laboral. Que creo que eso nos distingue un poco de la generación anterior. Sí, exactamente. Que a nosotros ya nos toca una conciencia distinta, no mejor, no peor, simplemente diferente, diferente. A lo que nos tocó vivir. Sí, si no llegas a extremos, por decirte algo, ¿no?
mi papá no viajaba en el mismo avión que viajaba yo, porque éramos titular y adscrito. Así. Uno tenía que Sí, prevalecer. dice, no, y si se cae el avión, ¿Qué va a pasar? sí, entonces, sí, hay extremos así, ¿no? Que igual, ¿no? El vivir prácticamente metido en la actividad, ¿no? Entonces esa parte a mí, si bien me interesa consolidar lo que estamos formando, y creo que vamos muy bien, también me interesa en otros ámbitos empezar a explorar otros ámbitos igual empresariales y otros sectores que me interesan, además del tema notarial. Excelente, pues es un gusto tener en el estudio a una persona que está tan preparada, que busca equilibrar su vida personal, su vida profesional y también pues explorar otros aspectos que le interesan. Creo que eso sirve de inspiración para todos los que nos están viendo. Y bueno, además él es un experto en materia intestamentaria, que es el tema que hoy vamos a abordar, así que los invitamos nuevamente a compartirnos sus dudas al teléfono 9933 58 15 96, nuestro correo fe.publica.notarios@gmail.com. No se vaya, que continuaremos platicando con el maestro Jesús Fabián Taracena Ble, notario titular 39 de Centro. Esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fe Pública y vamos a entrar en materia. Vamos a platicar acerca de las sucesiones intestamentarias con el maestro Jesús Fabián Taracena Ble, notario público titular de la notaría número 39 del municipio del Centro. Fabián, ¿cómo le podríamos platicar a nuestro auditorio que nos está viendo? Ya platicamos en programas pasados acerca del testamento, del proceso testamentario. Creo que son excepciones, ¿no? Todavía no tenemos la cultura del testamento al 100%. Entonces las personas que nos están viendo y tienen la duda, bueno, no hice testamento, ¿qué pasa ahora? ¿No? Sí, mira, ahí, en primer lugar, entiendo que este programa igual lo ven jóvenes Todos, sí. estudiantes de Derecho, ¿verdad? Bueno, entonces, en materia de sucesiones, que es de las materias que a mí más me gustó en la carrera, entre otras, me gustó porque es una materia muy esquemática, es una materia donde tú te puedes sentar a leer el Código Civil, en este caso Código Civil del Estado de Tabasco, hasta hoy el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, y puedes ir haciendo esquemas o mapas o abrir unas llaves y poner si hay testamento, si no hay testamento, o puede ser mixta, etcétera, ¿no? Entonces, y de ahí ir haciendo más llaves y como mapas mentales, ¿no? Si un estudiante de Derecho identifica muy bien todos esos mapas, se los aprende y los interioriza, creo que puede explicar esta materia de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso como recomendación a los estudiantes de Derecho. Sí. Y por otro lado, en el tema sucesorio intestamentario, pues nos iríamos primero a lo que es la herencia, ¿no? Okay. Que es la sucesión de bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con la muerte. Y de ahí, en el caso de la herencia, abriríamos una primera llave donde si hizo testamento, pues es procedimiento sucesorio testamentario, que ya lo platicaron en otros programas, según entiendo, y si no hizo testamento, sucesorio intestamentario. O puede haber una tercera opción también, que sería una opción mixta, ¿no? Tenía yo 5 bienes, hice testamento, solo consideré 3. Entonces son 3 por la vía testamentaria y 2 que se irán por la vía sucesoria intestamentaria. Los 2 olvidados en el testamento o no mencionados. Exactamente. Y ahí lo sucesorio intestamentario, se regula en el Código Civil, y les decía yo que hasta hoy en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, porque ya vendrán nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que más adelante me gustaría entrar a un poquito a eso nada más, donde se establecen reglas y se establece una estructura también de cómo debe ser el juicio, ¿no? el juicio sucesorio intestamentario. Por ejemplo, en otros estados existe el juicio sucesorio intestamentario y el procedimiento sucesorio intestamentario. El juicio es el que se hace por la vía del juez, ¿no? Por la vía civil, y el procedimiento es el que se hace ante notario. Aquí en Tabasco todavía no podemos entrar desde la primera etapa al sucesorio intestamentario
pero yo estoy seguro que se va a poder en breve, ¿no? En algunos años. Y bueno, y el juicio sucesorio intestamentario, pues ya entrando así en concreto en cómo se estructura, pues consta de 4 etapas, ¿no? Un maestro decía, y se me quedó muy grabado, y por eso tengo esta idea de estructurar las ideas o lo que uno estudia y hacer llaves y cerrarlas y opciones de un lado y otro, ¿no? Decía que se divide en 4 etapas, que son las 4 etapas que establece el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, y él decía que son los quiénes, los qué, los cómo y los cuántos, ¿no? Entonces, los quiénes es la primera etapa, que es la etapa de sucesión, que es donde se denuncia el juicio, se inicia el juicio, y que va, después de cumplir con ciertas reglas, va a concluir con el nombramiento de herederos, bueno, la declaración de herederos y nombramiento de albacea, ¿no? Que esa sería como la primera etapa del procedimiento, que es los quiénes. De ahí los qué, porque vamos a la etapa de inventarios y avalúos, o sea, qué hay en el haber hereditario, y ahí el albacea se encarga de eso y hará el inventario de lo que corresponda al haber hereditario, ¿no? De ahí los cómo, que es la etapa de administración. El albacea igual tiene la función administrativa del haber hereditario, de liquidar como pasaría en una sociedad, ¿no? Liquidar deudas, liquidar acreedores, y de lo que quede, pues ya se sigue a la siguiente etapa, que serían los cuántos, que es cuánto le toca a cada quien. Ya la etapa de partición, liquidación y adjudicación, propiamente dicha, ¿no? Entonces, básicamente así se divide todo el procedimiento, el juicio sucesorio intestamentario. Lo que es importante aclarar es que la primera etapa, que es la etapa de sucesión, lo que todo el mundo conocemos, o en el argot común se conoce como juicio sucesorio intestamentario, esa etapa se hace en Tabasco, en la vía judicial. Ya una vez que esa etapa concluyó, teniendo la Junta de Herederos y el nombramiento de albacea, y eso inscrito en el registro público, ya las personas pueden solicitar la separación de la prosecución del juicio para llevarlo a una notaría y continuar las otras 3 etapas hasta la adjudicación. Y ahora, entrando en materia de los quiénes. Eso, de los quiénes. Ya al fallecer la persona, empiezan las preguntas entre los familiares, ¿qué hay que hacer? ¿Quiénes tenemos que hacer el trámite? ¿De a cuánto nos toca? ¿A quiénes involucramos? Entonces, en esta etapa, ¿qué les recomendarías? Ahí lo principal, nosotros que somos notarios públicos y que nos dedicamos en mucho y le hacemos hasta de psicólogos, es la comunicación, ¿no? O sea, una vez que hay el fallecimiento de una persona, pues comunicarse entre los que se consideren que tienen algún derecho, normalmente los hijos, ¿no? Y las reglas que establece el Código Civil pues son descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta el 4º grado y concubino, concubinario, ¿no? Entonces hay reglas ahí a seguir. Imaginemos un caso común, ¿no? De una persona que fallece y queda cónyuge supérstite e hijos, ¿no? Para empezar, pues todos tienen derecho, ¿no? Entonces, la comunicación entre ellos, asesorarse adecuadamente e iniciar esa etapa del juicio donde se les declarará herederos, en este caso del ejemplo, a los hijos y a la cónyuge como si fuera un hijo, ¿no? Un hijo más. Ahí depende, esta materia les decía yo que es de estructurar mucho y es casuística, ¿no? Porque depende del caso concreto. Hay combinaciones hasta donde la imaginación nos alcance, ¿no? Sí, es que me parece además muy interesante lo que señalas, porque bueno, en caso que tengo la oportunidad de compartir con grupo, coincido con ese método de enseñanza. Hay materias en las que puedes utilizar un poco más la improvisación o la creatividad, y hay otras en las que hay que ser esquemático, claro, y exacto. seguir una ruta crítica, ¿no? Sí. Este caso que decías en la etapa de la sucesión, los quiénes, creo que es una de las etapas más complicadas, y por eso la intervención del juez se vuelve fundamental, porque generalmente llegan las personas y nos dicen, es que mi papá me dijo que esa casa me tocaba a mí.
Claro, pero al morir intestado es donde empiezan los problemas. Claro. Sí, ahí, como en el sucesorio testamentario, la herencia se defiere, dice la ley, por la voluntad del testador. En este caso es por disposición de la ley, ¿no? Entonces, yo le he comentado en muchas ocasiones cuando hemos tenido reuniones y yo percibo algún tipo de conflicto por ahí, ¿no? Que pueden brincar, saltar, gritarse, sacarse la lengua, etcétera, y al final se va a llegar a lo que dice la ley. Porque cuando es sucesorio intestamentario o sucesión legítima, como en este caso, pues la ley es la que dispone, ¿no? Entonces, en el otro caso, y quizás de ahí la relevancia de hacer el testamento, entonces si tú quieres disponer de tus cosas a como gustes, pues haz un testamento y ponlo a como quieras, ¿no? Si no, si ese momento no se da, porque el fallecimiento fue de imprevisto o por la razón que sea, pues entonces se va a cumplir lo que dice la ley. Y la ley ahí es muy clara. Si hay hijos, pues será entre los hijos por partes iguales. La cónyuge dependerá del caso, ¿no? Si estuvieron casados o no, por sociedad conyugal o separación de bienes, etc. Igual si hay ascendientes. Yo le quería plantear, y le decía yo antes de empezar a Paola, un caso que a mí me tocó resolver en lo personal. A mí me interesaba un terreno muy cerquita de mi notaría y yo lo había visto porque tenía una necesidad de ampliar unas cosas y yo lo había visto que decía se vende y se vende y se vende y se vende y no le di importancia hasta que ya me llegó el momento en que yo necesitaba ese terreno. Fui a verlo, hablé con las personas y me decían que sí lo venden, pero que estén problemados, ¿no? Bueno, y el problema era precisamente un tema sucesorio intestamentario. Y curioso, o sea, la señora falleció, no había tenido hijos, no había tenido esposo, los papás ya habían muerto, entonces quedaban colaterales, sí, hermanos, colaterales, eran 4 hermanos. 2 vivían y 2 fallecidos. 2 fallecidos. Entonces se aplicó casi todas las reglas que dice el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil, ¿no? Unos por cabeza, otros por estirpe, y otorgar poderes para no andar buscando a nadie, etcétera, etcétera. Y finalmente se resolvieron, digamos, de atrás para adelante, los primeros intestados de los 2 fallecidos hermanos, de ahí el de la señora, promovido ya por los herederos, por estirpe y los otros por cabeza, y finalmente se resolvió el asunto, pudimos hacer la operación, y ya, pero se cumplieron casi todas las reglas, todos los supuestos que dice ahí el código, ¿no? Pero fíjense qué complicado. Fallece alguien, no se hacen los trámites a tiempo y entonces los herederos empiezan a fallecer. Y nos vamos en un racimo de sucesiones que complican las cosas, que encarecen los costos y que además involucra a muchas personas en el trámite. A mí me gusta explicar el tema de la sucesión como que al fallecer la persona se formara una fila imaginaria en donde hasta adelante están las personas que tienen mayor relación con el fallecido. Nuestros parientes más cercanos normalmente son los de sangre y nuestra pareja o nuestro esposo o esposa es un pariente a través de un contrato. Entonces, en primer lugar están esos hijos, por supuesto, el cónyuge también tiene esos beneficios y en caso de que no estén ellos, bueno, empieza la filita de gente cercana, pero que se va alejando al autor. Entonces, entre más rápido hagamos los trámites, pues va a ser más fácil acceder a una solución en vez de que se complique. Claro. También conozco un caso en el que eran 8 hermanos, fallecen de esos 3 y ahí nos vamos. Y de repente ya son cerca de 35 personas involucradas en el trámite. Claro. Ponlas de acuerdo. Sí. Encuéntralas, o sea, es complejo. Y ahí digamos, si se cumplen las reglas y se siguen los pasos que trae el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, no debe ser tan complicado, ¿no? Simplemente es que todo el mundo entienda que lo que diga la ley es lo que se va a cumplir, ¿no? Habrá gente que a lo mejor se moleste, yo no quiero participar, yo no voy a firmar nada, etcétera, y que al final pues llegarán a lo que dice la ley, ¿no? En este caso, si son hijos por partes iguales, si no hay hijos, si no hay cónyuge, pues serán los ascendientes,
si no los colaterales hasta el 4º grado. El tema de la concubina o concubinario se asimilará a cónyuge en caso de que se cumplan ciertos requisitos. Entonces es cosa de conocer el caso concreto y ya ir señalando supuestos para ir resolviendo, ¿no? Es clave que se asesoren bien. Sí. Lo que está comentando nuestro invitado es clave porque no hay cambios en la ley. Cuando una persona fallece y no dejó testamento, no dijo respecto a su voluntad nada, entonces su silencio lo suple la ley. En consecuencia, se va a cumplir lo que ahí se señala. Nadie va a recibir más, nadie va a recibir menos, no por saltar, no por gritar, no por complicar las cosas, va a recibir alguien más. Entonces, de repente las asesorías o las voces que le calientan la cabeza a uno de los herederos. Y hay algo común que decía Guillermo, hay algo común, ¿no? Que dicen, es que mi papá escribió en un papel que me dejó para mí, o antes de morir me dijo tal cosa, o lo que sea, ¿no? Entonces, si no hay un testamento, pues será a través de la sucesión legítima, como en este caso. Fabián, una pregunta que nos hacen mucho. Van contigo a la notaría, quieren hacer el proceso. Nos platicabas que en el caso de Tabasco no se puede hacer la sucesión intestamentaria. ¿En qué etapa puedes intervenir? Ahí el Código de Procedimientos Civiles, artículo 861, señala cuándo puede intervenir el notario, ¿no? Que es a partir de que ya hay declaración de herederos y nombramiento de albacea, que es la conclusión de la primera etapa. Entonces, a partir de ahí, ya las personas interesadas, siempre y cuando estén todos de acuerdo, firmen todos, sean mayores de edad, o incluso habiendo algún menor de edad que esté debidamente representado, ya pueden solicitar la separación de la prosecución del juicio y jalarlo a la notaría. Vamos a seguir platicando sobre este interesante tema. De momento vamos a hacer una pausa promocional y cuando regresemos vamos a responder las consultas del público. Están llegando muchas, así que no se quede atrás. Recuerde enviarlas a nuestro teléfono, repito, 9933-581596, al correo electrónico de nuestro programa y pues continúe con nosotros. Esto es Fe Pública. Se nos ha ido muy rápido el programa, ha estado muy interesante la plática con el maestro Fabián Taracena. Vamos a ver brevemente las actividades semanales que realiza el Colegio de Notarios y vamos a continuar con la plática. Esta semana, el presidente y el Colegio de Notarios de Tabasco participaron en diversas actividades clave que fortalecen la seguridad jurídica y el compromiso institucional. La AMPI, quien realizó una más de sus conferencias en el Colegio de Notarios, recibió en esta ocasión como ponente al licenciado Gerardo López Conde Lastra, quien abordó el alcance legal de los poderes notariales, su clasificación, vigencia y requisitos para su validez, con especial énfasis en los actos de dominio y su inscripción obligatoria en el registro público de la propiedad. Asimismo, se sostuvo una reunión virtual con autoridades del Gobierno del Estado y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, donde se presentaron avances para la firma de un convenio que permitirá implementar sellos digitales en cartas de instrucción para cancelaciones de hipoteca, fortaleciendo la autenticidad documental y la modernización del ejercicio notarial. Para concluir, en el marco del proceso electoral del 1 de junio, el Colegio de Notarios firmó un convenio de colaboración con el INE Tabasco, que permitirá a los notarios públicos dar fe de actos relevantes durante la jornada electoral, garantizando certeza y legalidad en cada procedimiento. Tenemos muchas consultas, muchos temas. Yo creo que va a ser necesario que el licenciado venga con nosotros en otro programa. Lo repetimos. Pero vamos a platicar un poquito acerca de las novedades que viene con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Fabián, platícanos un poquito qué viene de nuevo.
Miren, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya se regula un conjunto de asuntos no contenciosos en sede notarial. Uno de esos es el procedimiento sucesorio intestamentario ya en sede notarial desde la primera etapa. Porque esto es importante, porque nosotros como notarios públicos, además de que somos profesionales en derecho, pues somos auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, yo pedí las estadísticas del tribunal relacionados con juicios sucesorios intestamentarios y, por ejemplo, en 2003 fueron 3.005 asuntos y procedimientos no contenciosos fueron 1.163 asuntos. Estamos hablando de 4.200 asuntos aproximadamente. Eso desahogaría quizás el trabajo de 1 o 2 juzgados, ¿no? Entonces, y los juzgados podrían concentrarse más en lo que es contencioso, no en estos asuntos que son no contenciosos. Aparte hay todos los elementos para que esto camine, avance, ¿no? Ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene regulado, de acuerdo a los artículos transitorios del Código, entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027, puede ser antes, pero a más tardar el 1 de abril de 2027, y ya se puede dar esta figura en notarías públicas. Lo único que falta es la armonización de la ley del notariado a lo que dice el Código Nacional. La reforma no es tan complicada, es una reforma sencilla, tomando la experiencia de otros estados, por ejemplo, y de otros países también, ¿no? Por ejemplo, en otros países de Latinoamérica tiene más de 30 años que esto ya está regulado. En México, en la Ciudad de México, está regulado desde 2003, o sea, ya tiene más de 20 años, y la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Como con los sucesorios testamentarios, que también la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Y a la persona, al ciudadano, le queda la opción de que si quiere hacerlo por la vía judicial, pues lo hace por la vía judicial. Y si quiere hacerlo por la vía notarial, pues lo hace por la vía notarial, ¿no? Obviamente la vía notarial es más rápida y puede ayudar, como decíamos, a desahogar el trabajo de los juzgados, en este caso de los juzgados locales, ¿no? Entonces esto se va a dar, ojalá se dé antes. Y la adecuación de la ley del notariado, pues ya hay una propuesta legislativa que yo armé hace un tiempecito para la armonización de la ley. Y ahí, pues como ya hay estados que tienen más de 20 años con esto, y ya hay muchos estados que tienen regulado el tema, pues no hay que inventar tampoco el hilo negro, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es adaptar, en este caso, la regulación de la Ciudad de México, que es muy clara, concisa, muy sencilla, y adaptarla en un capítulo a la ley del notariado, ¿no? Entonces eso yo creo que tendrá que hacerse dentro de muy poco, por lo menos. Es algo que tiene que suceder. Tiene que hacerse antes del 1 de abril de 2027. Y es mejor que no nos agarren las prisas. Exacto. Y ahí, por ejemplo, la Ciudad de México, creo que ellos fueron ya el primer estado en pues ya la implementación anticipada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares desde el 2024. Ellos establecieron un procedimiento escalonado para que vaya entrando en vigor el código, pero ya son el primer estado, la primera entidad federativa que está avanzando con este tema, ¿no? Nosotros deberíamos igual estar avanzando en ese camino para que no esperarnos hasta abril de 2027 para que este tipo de cosas se den, ¿no? Sí, actualmente, si fallece un familiar nuestro, tenemos que denunciar ese fallecimiento y llevar todas las pruebas necesarias ante un juez. Y pues sabemos que los juzgados tienen una carga importante de trabajo que hace que los tiempos sean bastante largos. Esta propuesta que nos comenta nuestro invitado precisamente tiene como finalidad que ese juicio inicie en notaría y que pudiendo dar un servicio y una atención más personalizada, nosotros descarguemos el gran cúmulo de asuntos que traen el juzgado y que entonces pueda hacerse de una manera más ágil en oficina. ¿Cuáles son las condiciones para que esto suceda? O sea, para que el juicio se lleve en notaría, porque no cualquier juicio puede llevarse, ¿no? Normalmente van a ser las condiciones que están establecidas en todos los estados y igual en el Código Nacional, que es que todos sean mayores de edad, que no haya menores, que no haya conflicto, ¿no? Entonces, sobre todo, esas serían las condiciones más importantes para que se dé
el procedimiento sucesorio intestamentario en sede notarial. Claro, que comentaste que no debía de haber controversia, ¿cierto? Que no haya... Y esto pues es básico, Sí. porque si es un asunto no contencioso es cuando se puede ir a notaría. De hecho, ahí el código lo prevé también. En caso de que hubiera una controversia, pues entonces ya se va a la vía judicial, ¿no? Es Y que además continúa. decía algo muy importante, que no se trata de quitarle opciones a la gente, sino Darle más opciones, claro. opciones. Si al final de cuentas quieren continuar por la vía, ¿no? Judicial, lo pueden hacer, pero tienen la opción de hacerlo de una forma más breve Y valdría la pena compararlo, por ejemplo, con el sucesorio testamentario, ¿no? Así es. El sucesorio testamentario ya se puede hacer desde la primera etapa en sede notarial. Claro. Y yo estoy seguro que de un universo del 100%, pues el 85-90% se hace en sede notarial. Habrá un muy poco porcentaje que se hace por la vía judicial, ¿no? Y eso pues ayuda a los juzgados a descargar probablemente 1 o 2 juzgados, o sea que ayudaría muchísimo en la actividad jurisdiccional, ¿no? Entonces la propuesta, de hecho ya estaba desde 2015 más o menos la propuesta, y pues se ha ido armonizando y armonizando y armonizando y armonizando, a ver si ya ahora la armonización, antes era del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y Ley del Notariado, hoy es nada más Ley del Notariado, ¿no? Ya el Código de Procedimientos Civiles ya no, porque entrando en vigor el Código Nacional, pues ya se deroga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Tenemos algunas preguntas del público, Adelante. si me permites, para que les ayudes y los asesores. Sí. Dice esta persona: mi esposo falleció y la casa a nombre de ambos quedó intestada. No tuvimos hijos y mis suegros aún viven. ¿Quiénes debemos tramitar el juicio? Ok. Entonces su esposo falleció, No hubo hijos no hubo hijos. y sí sobreviven los padres de Ok, pues la hay persona. ascendientes, ¿no? Ahí, como decíamos, el Código Civil establece reglas, ¿no? Ahí sería importante determinar, por un lado, si la persona estaba casada por sociedad conyugal. Claro. Eso sería importante, supongamos que sí, ¿no? Si estuviera casada por sociedad conyugal, pues entonces ya el 50% es de ella, ¿no? O sea, entonces sería el 50% de lo que está intestado. Y al comparecer ella con ascendientes, pues de acuerdo a las reglas del Código de Procedimientos Civiles, pues el haber hereditario se divide en dos, una parte para la cónyuge y la otra parte para los ascendientes, compareciendo con ascendientes, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra pregunta y nos decían, falleció mi padre y dejó propiedades en otros estados. ¿Cuál debe ser el procedimiento? Ahí tendríamos que irnos a las reglas de la procedencia, ¿no? del juicio sucesorio intestamentario. En primer lugar, se tiene que hacer el juicio en el lugar donde falleció la persona, ¿no? Supongamos que fuera aquí en Villahermosa, Tabasco, pues se hace el juicio aquí. Si ese punto no se puede establecer por la razón que sea, entonces tendría que checarse si hay bienes inmuebles, ¿no? Entonces, si hay bienes inmuebles, y como mencionabas en este caso, hay en varios estados donde esté la mayoría, ¿no? Básicamente esas serían las reglas Sencillo para más relevantes, ¿no? Bueno, y el lugar del último domicilio, ¿no? Es el último domicilio primero, los bienes inmuebles donde esté la mayoría, y en caso de que esos dos no se puedan determinar, el lugar de fallecimiento. Serían los 3 puntos. Definitivamente hay mucha tela de dónde cortar. Nos encantaría que nos acompañaras en otro programa. Con todo gusto. Y sigamos abordando este tema tan interesante. Y bueno, pues el día que usted esté en este proceso en el que un ser querido fallece y no dejó testamento, nosotros sabemos que la situación puede sentirse muy abrumadora, especialmente si hay propiedades de por medio, la familia se pone muy sensible. Nosotros como notarios entendemos este momento y por eso queremos ofrecerle estos consejos clave para afrontar esta situación de la manera más sencilla posible. Consejo número 1, no se apresure y mantenga la calma. Sabemos que hay mucho dolor y preocupación, pero de repente tomar decisiones precipitadas puede complicar el proceso, así que tómese un tiempo para digerir la situación. Recuerde que el proceso legal tiene sus tiempos y sus etapas y hay que llevarlas y cumplirlas con calma. Número 2, identifique y resguarde los bienes.
En este punto queremos sugerirle que haga un listado inicial de las propiedades y los bienes a nombre de la persona, enumere las casas, los terrenos, cuentas bancarias, vehículos, acciones. Es fundamental que se asegure que estos bienes estén protegidos para evitar futuros conflictos o que un tercero pueda disponer indebidamente de ellos. 3. Fomente el diálogo entre los posibles herederos, porque cuando existen varios familiares que puedan tener ese derecho a heredar, es vital que haya comunicación abierta y honesta entre ellos, un acuerdo previo sobre cómo desean distribuir los bienes, siempre que sea conforme a ley, va a facilitar enormemente el trabajo notarial y evitará disputas futuras que pueden alargar y encarecer sobre todo este proceso. Número 4, muy importante, recopile la documentación esencial. Para iniciar cualquier trámite es necesario ciertos documentos. ¿Cuáles son? El acta de defunción del familiar, actas de nacimiento de los posibles herederos, hijos, cónyuges, padres, y si aplica en su caso acta de matrimonio. Tener esos papeles a la mano va a agilizar de una forma impresionante el proceso. Y punto número 5 y final, busque asesoría notarial. Yo creo que es algo que siempre les vamos a decir, asesórense con los notarios, estamos deseosos de ayudarles, no genera costos la asesoría y además un notario público es la figura idónea para guiarle en este proceso. Nosotros les vamos a explicar el camino legal a seguir, los requisitos específicos según la ley de su estado y además vamos a ayudarles en el proceso de designación. En algunos estados del país, como decía nuestro invitado, el trámite intestamentario puede resolverse completamente en la notaría, lo cual es más rápido y menos costoso que un juicio. Recuerde, aunque la ausencia de un testamento pueda parecer un obstáculo, nuestras leyes y el derecho notarial le van a ofrecer vías claras y accesibles para resolver esta situación. Así que acérquese a su notario de confianza, estamos para servirle. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy hemos tenido el gusto de platicar con el notario Jesús Fabián Taracena Blé. Si desean consultarlo o visitarlo, lo pueden encontrar en la Notaría 39 del municipio de Centro. Por favor, Fabián, compártenos cuál es la dirección, teléfono, correo, redes. La dirección es Avenida 27 de Febrero, número 1610. El teléfono es 9931-171338 y 9933-864539 y 9931-864540. Y ahí nos pueden localizar para lo que requieran. Es totalmente recomendada la notaría, además he tenido la oportunidad de utilizar los servicios como notario y créanme que es una extraordinaria notaría, todo su personal es muy profesional, al igual que Fabián, así que gracias. Sin duda, si quieren una buena asesoría notarial, ya saben a dónde acudir. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ustedes por la invitación y ojalá se repita pronto. Seguro, así será. Esta experiencia. Pues muchas gracias por acompañarnos una noche más en su programa Fe Pública. Estamos para servirles. Esperamos que nos acompañen el próximo lunes, totalmente en vivo. Y recuerden que así como hoy, el próximo lunes tenemos una cita agendada. Buenas noches. Adiós. Voy a poner mi impronta. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.